Sí, es bastante frecuente. Lo más frecuente son dos enfermedades, la diabetes mellitus tipo 1 y la tiroiditis de Hashimoto. Son las dos enfermedades que se presentan más habituales, pero pueden asociarse con cualquiera, con lupus, con artritis reumatoide, con enfermedad de Graves, con cualquier enfermedad autoinmune. Sí, claro que sí. No es tan frecuente, pero sí. ¿Daniela? Sí, doctora, buenas tardes. Hola. Mi pregunta es si tenemos, por ejemplo, con el cuadrito que usted nos mostró, un diagnóstico probable, ¿ya le iniciaríamos tratamiento en ese momento? ¿Y tendríamos que hacer algún otro estudio para confirmar? Ok, necesitaríamos ver por qué llegaste al probable y no llegaste al definitivo. Por ejemplo, no tengo la biopsia, entonces lo que yo sugeriría es hacer la biopsia. No, es que no le he pedido, porque también ahí te marca si no le has pedido ciertas cosas. No le he pedido anticuerpos, pues hay que pedirle anticuerpos. Habría que ver por qué razón no llegaste a la conclusión para poder modificarlo. No es que me quedó mucha duda, porque a pesar de que le hice todo, no me salió positiva o definitivo. Entonces, ¿qué se hace? Les digo, por ejemplo, la biopsia en caso de que no se los hayas hecho, los anticuerpos en caso de que no los hayas hecho, pero también lo que puedes hacer es dar tratamiento y ver si responde. Si responde y responde muy bien, y cuando le quitas el tratamiento empeora, entonces ese es el diagnóstico definitivo de una hepatitis autoinmune. Aquí lo que yo te diría, Daniela, sería que cuidáramos mucho el pronóstico. Recuerda que es un paciente muy joven. ¿Qué tan joven? Estamos hablando alrededor de la cuarta década de la vida. Tiene 30, 32, 35 años. Si yo no lo trato, la probabilidad de que en 10 años fallezca, que estoy hablando de 40, 42 años, es mucha. Entonces es importante, no es mucha, sino importante. Entonces yo creo que estaría bien iniciarle el tratamiento. Y afortunadamente, los esteroides por sí solos no me aumentan el riesgo de que a esta persona le pase algo. Otra cosa sería si fuera un fármaco como muy, muy agresivo, ¿no? ¿Sí quedó contestada? ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Okay. Luis Eduardo. Buenas tardes, doctora. En cuanto al tratamiento para estos pacientes, ¿ya es de por vida o puede llegar un momento en el que puede remitir o algo así de acuerdo a los valores del laboratorio? Claro. Mira, las guías más recientes te dicen que tienes que irlos evaluando. ¿Y cómo los tienes que ir evaluando? Si lo que tenía, por ejemplo, mucha elevación de las enzimas del hígado, como las transaminasas, vamos a ir viendo cómo disminuyen. Si en algún momento llegan a estar totalmente en cero, totalmente normales, no en cero, totalmente normales, en ese momento podríamos pensar en suspender el medicamento. Pero ya hay estudios que han visto que a los 5 o 10 años recaen. Entonces, lo que se hace mejor es dejar como esteroide a dosis muy bajitas o un poquito de inmunosupresor. No tan agresivo como fue al inicio, pero sí dejar como un poquito de medicamento siempre, aunque sea poco, pero siempre. Recuerda que las enfermedades autoinmunes no se curan, solo se controlan. Entonces, y esta es una enfermedad autoinmune, entonces no va a curar, sino va a mejorar. Ok, gracias, doctora. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguno de los integrantes del jurado evaluador tiene alguna pregunta para la concursante? Sí, doctora. Sí. Sí. Bueno, creo que hay muchas cosas interesantes en el tema. Creo que un aspecto importante que se tendría que remarcar son acerca de los anticuerpos antinucleares, ¿no? Esos anticuerpos antinucleares, ¿en qué otras patologías vamos a diferenciarlos? ¿Cuáles son esos tipos de estos anticuerpos, etcétera? Claro, los anticuerpos antinucleares, recuerden que no son patognomónicos, o sea, no son exclusivos de una enfermedad. Estos anticuerpos se pueden presentar en cualquier enfermedad autoinmune. Les repito, lupus, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, miopatías inflamatorias. Aquí lo interesante es que habitualmente los anticuerpos antinucleares
solitos no aparecen en hepatitis autoinmune, sino siempre van acompañados de los anticuerpos antimúsculo liso u otros autoanticuerpos que también se presentan o se encuentran en las hepatitis autoinmunes, ¿no? Entonces, hay una característica bien importante cuando nosotros vemos o evaluamos a los anticuerpos antinucleares, cuando nos los presentan, vemos qué pinta del núcleo. Y a veces ese patrón nos puede diferenciar entre si puede ser de una enfermedad propia del hígado o puede ser de otros. Perdón, el doctor Gálvez escribió una pregunta. Ok. En caso de enfermedad avanzada, ¿se considera como opción el tratamiento de trasplante hepático? Sí. Sí es una posibilidad. Y fíjese, doctor, que últimamente hay más reportes o más artículos que hablan del trasplante hepático temprano. Cuando nosotros ya hicimos un diagnóstico y vemos con la biopsia hepática que tiene mucha fibrosis, podría ser un paciente ideal para el trasplante. Entonces, sí, claro que sí, se busca el que tenga una mejor sobrevida. Entonces, sí se ha planteado el trasplante hepático temprano. Y la segunda pregunta es, ¿cómo se modificaría el tratamiento inmunosupresor? Realmente aquí lo que buscaríamos sería, en el trasplante hepático, se puede utilizar o se utiliza más habitualmente micofenolato y azatioprina a dosis más altas que esteroides. Los esteroides habitualmente se utilizan a dosis muchísimo más bajas y se dan micofenolato y o azatioprina a dosis mucho más altas. Entonces, el cambio aquí entre el tratamiento ya por el trasplante per se, el tratamiento va a ser ya por el trasplante per se, no por la hepatitis autoinmune, porque estaríamos pensando que los autoanticuerpos no necesariamente atacarían a este nuevo hígado trasplantado, aunque sí existe el riesgo de tener más o que vuelva a presentarse la hepatitis autoinmune, por lo cual hay que estar monitorizando, pero es suficiente el tratamiento para el trasplante propiamente. Gracias a usted, doctor. Doctora Pam, si me lo permite, maestra Maura, una pregunta más solamente para redondear tu presentación. Muy bien. Mi especialidad es geriatría y ¿hay alguna contraindicación? Te planteo un escenario, un paciente de 80 años que sabemos que tiene inmunosenescencia y le agregamos inmunosupresores. ¿Cuál sería la contraindicación en un paciente de edad avanzada? Porque de hecho sabemos que ya viene con algún trastorno inmunológico. ¿Cuál sería tu recomendación en este caso o tu contraindicación en un paciente de 80 años que ya viene arrastrando inmunosenescencia? Claro, yo creo que aquí sería muy interesante el ver exactamente qué manifestación clínica tiene. Por ejemplo, si tiene transaminasas muy elevadas, lo que podríamos hacer es nada más desinflamarlo. ¿Con qué? Con esteroides. Yo entendiendo el riesgo que presenta un sangrado de tubo digestivo, o vaya, el aumento de la presión, de la glucosa, porque son pacientes con múltiples comorbilidades. Pero aquí lo importante sería ver como la manifestación clínica. Si es un paciente que tiene más hacia cirrosis, o sea, ya más características clínicas de cirrosis, realmente el tratamiento inmunosupresor ya ni siquiera estaría indicado, porque habría otras complicaciones propias, ¿no? El aumento, por ejemplo, de tener encefalopatía hepática, el aumento de las peritonitis bacterianas espontáneas, o sea, otro tipo de manifestaciones ya inherentes a la cirrosis, ¿no? Pero ya inherentes a la cirrosis. Entonces, en general, por esto mismo que usted comenta, doctor, por la inmunosenescencia, es poco probable que el paciente tenga tanta actividad inmunológica. Lo más seguro es que ya tenga como más fibrosis restante, no sé si me explico. Entonces, sí sería cuestión de evaluar qué es lo que más tiene. Tiene más cirrosis, se trata como un paciente cirrótico por cualquier otra causa. Si tiene más inflamación,
tal vez en él estaría más indicado el uso de esteroides. Y, por ejemplo, en ellos, la budesonida podría ser una mejor opción porque tiene menos efectos, tanto mineralocorticoides como glucocorticoides. Entonces, yo creo que la budesonida sería la mejor opción. Y sí se han reportado en pacientes muchísimo, muchísimo mayores. Gracias, doctora. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, doctora Pamela. Le agradecemos al grupo de estudiantes que nos estuvo apoyando en esta evaluación y ya se pueden retirar para que continúe la evaluación a la doctora Pamela. Gracias, chicos. Muchas gracias, chicos.